La profecía de Ezequiel señala que el hombre para tener vida debe sumergirse en el agua que emana del santuario y que los árboles que se rieguen con ella darán siempre buenos y renovados frutos. Escuchamos la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a Jerusalén. Y vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. Él me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia, porque cuando estas aguas lleguen hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a comentar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. El apóstol San Pablo nos recuerda que somos templo de Dios y que en nosotros habita su Espíritu, que lo sigamos construyendo siempre sobre los cimientos que Él colocó. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios.
A través del Evangelio de San Juan, Jesús muestra su celo por la casa del Padre y ordena no convertirla en un mercado. A su vez, señaló: destrúyanlo, que yo en 3 días lo reconstruiré. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y los discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. En este domingo celebramos la consagración o la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, San Giovanni in Laterano. Esta basílica, junto con la Basílica de San Pedro, son las primeras basílicas cristianas después de la paz constantiniana. Después que el emperador Constantino se hizo cristiano y cesó la persecución contra los cristianos. Esto es importante recordar porque hasta el siglo IV los cristianos no tuvieron templo, pero ya existía la iglesia. Ese es otro concepto que todavía no lo hemos asimilado. Decimos: voy a la iglesia, me voy al templo, a donde se reúne la iglesia, porque somos nosotros la iglesia. Esta basílica, por tanto, fue un regalo del emperador Constantino al Papa. Ese fue el primer lugar donde vivieron los papas. Después se construyó la Basílica de San Pedro. Y hoy, por lo tanto, todos los templos, capillas, celebran su consagración. Y de paso, entender cómo la teología, la cristología en este caso, influyó desde el comienzo en la arquitectura. Esta iglesia, esta capilla,
es una cruz griega, podríamos decir. A ver, ahí tenemos todos un crucifijo, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, esa es la cruz latina. Es decir, el palo vertical de la cruz es más largo que el palo horizontal. Probablemente, por lo que escuché de Madre Nora, la idea original en la construcción de esta capilla era hacerla hacia la avenida Sáenz Peña. Por diversos motivos no se pudo hacer así, por eso es tan cortita. Sería como una cruz griega, es decir, el palo horizontal y el palo vertical casi equivalentes. A donde hay una perfecta cruz griega es en la capilla del Colegio de Belén. Digo perfecta, no me he puesto a medir, pero los dos palos, las dos naves son coincidentes en dimensión. La iglesia más latina, si queremos usar la palabra, más larga en el palo vertical es la Basílica de San Pedro, es la iglesia más grande. Bueno, eso es importante para recordar que las iglesias, como decimos nosotros, o los templos, están hechos para Cristo. Cristo es el centro de la fe cristiana. Hoy, mientras ensayábamos la misa santiagueña, yo en casa tengo un Cristo muy europeo, muy blanquito, de ojos claros, y le decía al chico que ensayaba con nosotros que muy difícilmente Jesús fue rubio de ojos claros. ¿Por qué digo esto? Porque las basílicas romanas tienen, por ejemplo, la que más conozco, la de San Pablo Extramuros, San Pablo fuori le mura. San Pablo Extramuros tiene un pantocrátor. ¿Qué cosa? No, pranto no, pantocrátor. Pantocrátor quiere decir la imagen más grande que preside la basílica. Es una imagen de Jesús. ¿Y dónde está tomada esa imagen? De la síndone de Turín. Porque la primera aparición, el primer lugar donde se encontró la síndone fue en Edesa, lo que hoy es Siria. Y allí se la exponía en 4 partes y se exponía sobre todo la cara. Bueno, detalles de la historia, detalles de la historia. Hoy entonces todos los templos parroquiales, catedrales, aunque celebran un día de su dedicación, hoy recuerdan su consagración en honor a esta basílica que es madre de todas las iglesias. El Papa tiene 2 catedrales, San Juan de Letrán y San Pedro. Digamos, San Pedro es la catedral del mundo, San Juan de Letrán es la catedral de Roma. En el Evangelio de hoy hemos visto un episodio de violencia. Jesús violento. Raro, ¿no? Es el único momento en donde Jesús toma un látigo, hace un látigo. Él nunca usó un látigo, lo hizo con cuerdas, dice el Evangelio. Hizo un látigo con cuerdas y empezó a los latigazos, sacarlos todos afuera. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Echó a los cambistas, a los vendedores de palomas, de bueyes, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué? Y porque dice Jesús, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, no profanen mi casa, no profanen mi casa. El Nuevo Testamento, recuerdo, vuelvo a lo mismo que dije al comienzo, hasta el siglo IV los cristianos celebraban la Eucaristía en las catacumbas. Catacumba es un cementerio, Roma está llena de catacumbas, de subterráneos a donde se enterraban los muertos. Ahí se escondían los cristianos para celebrar la Eucaristía. Recién en el siglo IV comienzan a aparecer los templos, la primera Letrán, después San Pedro, etcétera, etcétera.
Dice la carta a los Corintios: ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son su templo. Esa era la primera idea. Antes de que los cristianos pudieran construir un templo material, la teología de los primeros siglos considera que cada cristiano, y por prolongación cada ser humano, debe ser un templo de Dios. La primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 4: al acercarse a él, Cristo, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual. Ustedes, como piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo, para ejercer un sacerdocio santo. San Pedro no está hablando a los curas, está hablando a ustedes, laicos, para ejercer un sacerdocio espiritual. Por el bautismo todos hemos sido ungidos con el óleo santo como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y cuál es la diferencia del sacerdocio de ustedes al sacerdocio ministerial de los sacerdotes? Hacemos cosas diferentes. El sacerdote elabora la Eucaristía, preside la comunidad, realiza los sacramentos. Ustedes tienen razón de ser en cuanto consagrarle a Dios el mundo a donde viven. Que ese mundo a donde viven sea consagrado, sagrado, bendecido. No tienen una tarea fácil, pero hay que intentarlo. ¿Cómo hicieron los cristianos de los primeros siglos para derribar un imperio? ¿Tenían armas atómicas? No. Usaron solamente la palabra de Dios y la oración. Y el imperio romano se rindió ante los cristianos, que fueron al principio masacrados, martirizados, tirados a las fieras, despreciados como gente vulgar. Y esos cristianos, poco a poco, con su vida, con sus buenas costumbres, fueron cambiando el mundo y el mundo comenzó a ser cristiano. Hoy no pasa lo mismo. Hoy no pasa lo mismo. Tenemos el gran desafío de cambiar algo de nuestra sociedad. Ustedes, nos ha dicho Jesús, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero pregunta: si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Y cuando venga al final el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pidámosle al Señor que en esta fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán entendamos cada uno de nosotros nuestro ministerio. Yo siempre digo que el Evangelio es un servicio social. Es el servicio más noble que podemos hacerle a la sociedad contemporánea. Es darle el fermento de la palabra de Dios, de las buenas costumbres, de la santidad, de la verdad, de la justicia, que son los valores del Evangelio. No es fácil, pero tampoco es imposible, con la gracia de Dios. Que así sea.